¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a Hard Hat Chat. Me alegra mucho que estén aquí porque hoy vamos a hablar de algo que honestamente está destruyendo más negocios de contratistas que la mala estimación, que los retrasos de materiales o incluso que los errores en el trabajo. Y eso es el branding deficiente o peor todavía, la ausencia total de branding. Porque hay contratistas increíbles allá afuera que hacen un trabajo espectacular. Trabajos que duran décadas, trabajos que superan a la competencia en calidad real. Pero aún así pierden proyectos todos los días simplemente porque los propietarios no los recuerdan después de la primera conversación. Me encanta que vayamos directo al grano desde el primer minuto, porque mucha gente escucha la palabra branding y piensa que es algo superficial o algo que solo le importa a las grandes compañías. Pero en realidad es uno de los factores más determinantes para decidir quién recibe la llamada cuando un propietario finalmente toma la decisión de hacer un proyecto. Y es increíble ver cuántos contratistas técnicamente brillantes desaparecen en el fondo simplemente porque su negocio no deja ninguna impresión duradera. Exactamente. Y lo más frustrante de todo esto es que muchos contratistas creen que branding significa tener un logotipo, como si un archivo PNG o un diseño en una camiseta fuera suficiente para construir una identidad empresarial. Cuando en realidad el branding es la forma en que alguien se siente cuando escucha tu nombre, cuando ve tu camión pasar por la calle o cuando visita tu página web por primera vez. Y esas emociones determinan si te llaman o si siguen buscando a alguien más. Lo veo todo el tiempo. Puedes ser el mejor instalador de paneles de yeso de la ciudad o el mejor techador del estado, pero si lo único que tienes es un sticker medio descolorido pegado en la puerta de la camioneta con un número de teléfono difícil de leer, la gente simplemente no te registra mentalmente como un negocio sólido. Te ven como alguien improvisado, aunque no lo seas. Y esa percepción pesa más de lo que la mayoría quiere admitir. Y aquí está la verdad incómoda que mucha gente evita decir en voz alta. Los propietarios toman decisiones emocionales primero y decisiones racionales después. Así funciona el cerebro humano. Primero deciden cómo se sienten respecto a un contratista y luego buscan razones para justificar esa sensación. Así que si la primera impresión transmite confianza, todo lo demás fluye con más facilidad. Pero si algo se siente desordenado o inconsistente, el cliente empieza a buscar señales de advertencia aun cuando el trabajo que hace sea excelente. Es impresionante cómo funciona esa psicología, porque cuando alguien siente confianza, automáticamente asume que la calidad será buena, mientras que cuando algo se siente extraño o poco profesional, asumen que habrá problemas, incluso sin evidencia real. Y eso significa que el branding no es decoración, sino una señal anticipada de confiabilidad antes de que... Pongas un pie en la propiedad. Y lo más duro es que muchos contratistas pierden proyectos sin siquiera saber por qué. Creen que perdieron por precio o por timing, cuando en realidad el cliente simplemente sintió más seguridad con alguien cuya marca parecía más estable, más organizada y más profesional desde el principio. Y cuando analizas esas situaciones, descubres que muchas veces la diferencia no era el trabajo, sino la percepción, porque el contratista ganador Parecía más confiable aunque ambos ofrecieran resultados similares. Y eso demuestra que la visibilidad y la consistencia son tan importantes como la habilidad técnica. También hay otro problema enorme que casi nadie menciona, y es que muchos negocios simplemente son invisibles, no tienen presencia online o tienen una presencia tan antigua que parece abandonada. Y cuando un propietario busca información y no encuentra nada actualizado, automáticamente piensa que la empresa tal vez ya no está activa o que no es confiable. y hoy en día, la primera investigación siempre ocurre en línea. Aunque alguien te recomiende personalmente, lo primero que hará el cliente es buscarte en Internet. Y si lo que encuentra no genera confianza, esa recomendación pierde fuerza inmediatamente. Así que la invisibilidad se convierte en un enemigo silencioso que elimina oportunidades antes de que tengas la oportunidad de demostrar tu trabajo. Lo increíble es que la gente forma opiniones en cuestión de segundos, no minutos ni horas, segundos. Y durante ese tiempo evalúen si pareces profesional, si pareces organizado y si pareces confiable. Y una vez que esa impresión inicial se forma, es muy difícil cambiarla después. Y eso significa que cada elemento visual de tu negocio está hablando por ti todo el tiempo, incluso cuando tú no estás presente. Tu logotipo, tus colores, tus fotos, tu camioneta, tu sitio web,
Todo comunica un mensaje constante que puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo de qué tan bien esté construido. Exactamente. Y muchos contratistas subestiman ese efecto acumulativo, porque creen que los clientes solo se fijan en el precio o en la calidad. Pero la realidad es que la confianza abre la puerta para que esas conversaciones siquiera ocurran. Sin confianza, ni siquiera llegas a discutir los detalles del proyecto. También hay algo interesante que pasa con la memoria humana. La gente recuerda lo que es distintivo y olvida lo que es genérico. Así que si tu negocio se llama algo como construcción de calidad o servicios generales LLC, básicamente estás pidiéndole al cliente que te confunda con 20 empresas más que suenan exactamente igual. Y cuando no eres memorable, te vuelves intercambiable. Y cuando eres intercambiable, el precio se convierte en el único factor. Y competir solo por precio es una carrera hacia el fondo que termina agotando a cualquier negocio. En cambio, cuando alguien recuerda tu marca, te conviertes en la opción específica que viene a la mente cuando surge la necesidad. Y esa posición mental es extremadamente poderosa, porque significa que ya entraste en la conversación antes que la competencia. Y eso es exactamente lo que queremos ayudar a construir, porque los contratistas merecen ser recordados por el trabajo que hacen y no olvidados por cómo se presentan. Manténganse atentos, regresamos en un momento después de una breve pausa. Y oye, si eres contratista y quieres hacer crecer tu negocio sin añadir más caos, echa un vistazo a Contractor Plus. Es la única aplicación que necesitarás para gestionar tu negocio de principio a fin. CRM, presupuestos, facturas, pagos, además de poderosas integraciones como QuickBooks Online, Zapier, AuthorizeNet y ABC Supply. Llega más lejos, gana más y trabaja de manera más inteligente. Bienvenidos de nuevo a Hard Hat Chat. Y si estuviste con nosotros en la primera parte, ya sabes que el branding no es algo superficial, sino algo que determina quién recibe la llamada antes incluso de que el cliente compare precios. Y ahora quiero que hablemos de algo todavía más profundo, que es cómo el branding influye directamente en cuánto puedes cobrar sin que el cliente sienta que lo estás presionando o que está pagando demasiado. Esa es probablemente la parte que más sorprende a los contratistas cuando finalmente la entienden. Porque muchos creen que el precio siempre es la razón principal por la que pierden trabajos. Pero cuando analizas proyectos reales, descubres que clientes aceptan precios más altos todo el tiempo cuando sienten que el contratista es confiable y estable. Y eso no ocurre por casualidad, sino por percepción acumulada. Exactamente. Y lo interesante es que la gente no suele decir la verdad completa cuando rechaza una propuesta. Dicen que encontraron algo más barato o que decidieron esperar. Pero muchas veces lo que realmente pasó es que no se sintieron completamente seguros y buscaron a alguien que les diera más tranquilidad emocional, aunque costara más dinero. Es curioso porque el cliente promedio no sabe evaluar calidad técnica en construcción. No sabe si una estructura está reforzada correctamente o si un sistema eléctrico fue dimensionado de forma óptima. Así que en lugar de eso, usan señales indirectas para decidir. Señales que les dicen si el contratista parece organizado o improvisado. Y esas señales empiezan mucho antes de la primera reunión, porque el cliente ya tiene una expectativa cuando finalmente te conoce. Y esa expectativa se forma viendo tus fotos, tu página web, tus reseñas, tu nombre comercial y hasta la forma en que contestas el teléfono. He visto casos donde dos contratistas presentaban propuestas casi idénticas, pero uno parecía una empresa establecida y el otro parecía alguien trabajando solo desde su camioneta. Y aunque ambos podían hacer el trabajo perfectamente, el cliente elegía al que parecía más sólido, porque el proyecto representaba un riesgo emocional y financiero. Y eso es lo que muchos subestiman. Los propietarios no están Comprando madera o concreto. Están comprando la sensación de que alguien responsable está cuidando su casa, que es probablemente su inversión más grande. Y cuando sienten que alguien es confiable, se relajan y toman decisiones más rápido. También hay algo interesante que ocurre con el tiempo de decisión. Cuando la marca transmite confianza, el cliente tarda menos en decidir porque siente menos incertidumbre. Pero cuando algo se siente poco claro, el proceso se alarga porque el cliente sigue buscando confirmación en otras empresas. Eso significa que un branding fuerte no solo aumenta el precio promedio, sino que también reduce el tiempo de venta. Y esa combinación puede transformar completamente un negocio, porque permite enfocarse en mejores proyectos en lugar de perseguir clientes inseguros que comparan 10 presupuestos. Y otra cosa que cambia es la conversación misma.
Cuando un cliente confía en tu marca, la conversación Se vuelve más colaborativa. Hablan de soluciones y resultados en lugar de centavos y descuentos. Y eso crea una experiencia mucho más profesional para ambas partes. Lo más interesante es que muchas veces los contratistas que cobran más ni siquiera son conscientes de que su branding los está ayudando. Creen que simplemente tienen suerte o que el mercado es mejor para ellos, cuando en realidad han construido una percepción que hace que la gente espere pagar más antes incluso de recibir el presupuesto. Y esa expectativa cambia todo porque cuando el cliente espera pagar más, no se sorprende cuando el número llega, mientras que cuando esperan precios bajos, cualquier cifra razonable parece excesiva. Exactamente. El branding establece el marco mental antes de que aparezcan los números, y ese marco determina si el precio se percibe como caro o como razonable. También hay algo importante que pasa con la repetición. Cuando alguien ve tu marca varias veces, empieza a sentir que te conoce incluso si nunca han hablado contigo. Y esa familiaridad reduce la ansiedad porque el cerebro humano confía más en lo que le resulta conocido. Esa familiaridad es poderosa. Porque convierte a un desconocido en una opción lógica. Y cuando llega el momento de contratar, el cliente siente que elegirte es una decisión segura en lugar de un salto al vacío. Y es increíble cómo algo tan simple como ver los mismos colores y el mismo logotipo en diferentes lugares puede crear esa sensación de estabilidad. Porque la Consistencia comunica permanencia, y la permanencia comunica seguridad. Y la seguridad es lo que la gente busca cuando deja entrar a alguien a su casa para un proyecto grande. Mientras tanto, la inconsistencia genera dudas aunque el cliente no pueda explicar exactamente por qué. Si el sitio web se ve diferente al logotipo en la camioneta y las tarjetas de presentación parecen hechas por otra empresa, el subconsciente empieza a preguntarse si el negocio es realmente estable. Y esas pequeñas dudas se acumulan hasta que el cliente empieza a inclinarse hacia alguien más que se siente más coherente, aunque no pueda describir la diferencia con palabras. También hay algo que vemos mucho que es el branding accidental. Contratistas que no diseñaron una marca conscientemente, pero que aún así transmiten una imagen clara porque son consistentes sin darse cuenta. Exactamente. Y lo opuesto también ocurre. Negocios que intentan mejorar su imagen, pero cambian constantemente de estilo, de colores o de mensaje, y terminan creando confusión en lugar de claridad. La claridad es lo que hace que un negocio sea fácil de entender. Y cuando algo es fácil de entender, también es fácil de recordar. Y cuando eres fácil de recordar, te conviertes en la opción que viene a la mente cuando alguien finalmente decide comenzar un proyecto. Y esa posición mental vale más que cualquier anuncio, porque significa que el cliente ya te eligió antes de comparar. También quiero hablar de algo que pocos mencionan, que es la confianza transferida. Cuando alguien ve que otras personas hablan bien de tu negocio, asumen que la experiencia será similar para ellos. Las reseñas no solo informan, sino que también tranquilizan porque reducen el miedo de cometer un error. Y cuando el miedo baja, la decisión se vuelve más fácil. Lo interesante es que el branding fuerte hace que incluso los problemas pequeños parezcan manejables, porque el cliente cree que responderás correctamente si algo sale mal. Mientras que sin branding fuerte, incluso problemas menores pueden parecer señales de desastre. Así que en muchos sentidos, el branding no solo ayuda a conseguir clientes, sino también a mantener relaciones estables. Y eso significa menos conflictos y más recomendaciones a largo plazo. Lo cual es el verdadero motor de crecimiento en esta industria. Porque al final, el mejor marketing es un cliente satisfecho que recuerda tu nombre. Y eso solo ocurre cuando tu marca Es es lo lo suficientemente suficientemente clara. como para quedarse en la memoria. En la parte 3 vamos a hablar de cómo construir esa claridad paso a paso en el mundo real. Porque entender el problema es importante, pero solucionarlo es lo que cambia un negocio. Manténganse atentos. Regresamos en un momento después de una breve pausa. Y oye, si eres contratista y quieres hacer crecer tu negocio sin añadir más caos, échale un vistazo a Contractor Plus. Bienvenidos de nuevo a Hard Hat Chat. Y si has estado con nosotros desde el principio, entonces ya sabes que el branding no es decoración, no es marketing vacío y definitivamente no es algo reservado para grandes corporaciones.
sino que es la base silenciosa que determina si un contratista puede crecer de manera estable o si siempre estará persiguiendo el siguiente trabajo sin saber exactamente por qué algunos meses son buenos y otros son impredecibles. Y en esta parte final, quiero que hablemos de cómo se construye realmente una marca fuerte en el mundo real. Porque entender el concepto es útil, pero ejecutarlo correctamente es lo que transforma un negocio. Y creo que lo primero que debemos decir claramente es que una marca fuerte no aparece de repente como resultado de una sola decisión o un solo rediseño, sino que se forma con cientos de pequeñas decisiones coherentes a lo largo del tiempo. Decisiones que crean una experiencia consistente con los clientes desde el primer contacto hasta el final del proyecto y más allá. Exactamente, porque el branding no empieza cuando alguien visita tu sitio web, sino cuando escucha tu nombre por primera vez, cuando ve tu camioneta estacionada en la calle de un vecino, o cuando alguien menciona tu empresa en una conversación casual. Y esas primeras impresiones crean expectativas que después tienes que cumplir o superar. Y lo interesante es que la mayoría de los contratistas subestima cuánto observan los clientes antes de hacer la primera llamada. La gente nota si los camiones se ven organizados o descuidados, si el nombre es fácil de recordar o confuso, si parece que el negocio existe desde hace tiempo o si parece temporal. Y todas esas observaciones construyen una historia en la mente del cliente. Y esa historia determina si te ven como un profesional establecido o como alguien que simplemente está tratando de conseguir trabajo sin un plan a largo plazo. Y esa percepción afecta directamente el nivel de confianza incluso antes de que tengas la oportunidad de hablar sobre el proyecto. Porque cuando alguien cree que tu negocio estará presente dentro de 5 o 10 años, siente más seguridad en invertir dinero contigo hoy. Mientras que si sienten incertidumbre, empiezan a preguntarse qué pasará si necesitan servicio o garantía en el futuro. Y ahí es donde entra la coherencia, porque la coherencia es lo que crea la sensación de permanencia. Cuando el cliente ve el mismo estilo visual en todos los puntos de contacto, empieza a asumir que hay una organización detrás de ese negocio, que sabe lo que está haciendo. Mientras que cuando todo se ve diferente, el mensaje implícito es que las cosas cambian constantemente. Y eso hace que el negocio parezca menos estable aunque el trabajo sea excelente. También quiero hablar de algo que rara vez se discute, que es la relación entre branding y orgullo profesional. Porque cuando un negocio tiene una identidad clara, el equipo comienza a sentirse parte de algo más grande que simplemente completar trabajos. Sienten que representan a una empresa con estándares definidos. Eso cambia la forma en que trabajan, porque cuando alguien siente orgullo por el nombre que lleva en la camiseta, presta más atención a los detalles y trata a los clientes con más cuidado. Y los clientes perciben esa diferencia, aunque no puedan explicarla con palabras. Notan cuando alguien se preocupa por la experiencia completa en lugar de solo terminar el trabajo lo más rápido posible. También hay algo interesante que ocurre cuando un negocio desarrolla una marca fuerte, y es que las recomendaciones se vuelven más efectivas porque las personas pueden recordar y repetir el nombre fácilmente. Exactamente, porque una recomendación solo funciona si el cliente potencial puede encontrar al contratista después, y eso es mucho más fácil cuando el nombre y la imagen son claros y memorables. Y cuando alguien puede recordar tu nombre sin esfuerzo, es mucho más probable que te contacte en lugar de seguir buscando otras opciones. Lo que significa que el branding reduce la fricción en cada etapa del proceso, desde el descubrimiento inicial hasta la decisión final. También reduce el estrés para el propio contratista, porque cuando el negocio tiene una identidad clara, las decisiones se vuelven más simples, ya que todo se evalúa según si encaja o no con esa identidad. Y esa claridad evita muchos errores, porque impide que el negocio parezca algo diferente cada vez que se presenta a un cliente nuevo. Otro aspecto importante es la experiencia después del trabajo, porque el branding continúa incluso después de que el proyecto termina. Exactamente, porque la forma en que un cliente recuerda la experiencia determina si recomendará el negocio o no. Y esos recuerdos están influenciados por cada interacción que tuvieron contigo. Cuando todo el proceso se siente organizado y profesional, el cliente asume que tomó una buena decisión.
Y cuando un cliente siente que tomó una buena decisión, quiere compartir esa experiencia con otros. lo cual crea un ciclo de crecimiento que no depende únicamente de publicidad pagada. Y ese ciclo es lo que permite que un negocio se vuelva estable en lugar de vivir proyecto por proyecto. También hay algo que debemos mencionar, que es la paciencia, porque construir una marca fuerte lleva tiempo y mucha gente abandona demasiado pronto porque no ven resultados inmediatos. Pero el branding funciona como interés compuesto. Cada impresión positiva se acumula hasta que llega un punto en el que el negocio empieza a sentirse establecido incluso para personas que nunca han trabajado contigo. Y ese momento es poderoso, porque significa que el mercado empieza a reconocerte como una opción confiable. Y cuando eso ocurre, el crecimiento se vuelve más natural y menos dependiente de esfuerzos constantes para convencer a cada cliente. También quiero hablar de algo muy real, que es el miedo que muchos contratistas tienen a parecer demasiado profesionales o demasiado estructurados, porque creen que los clientes prefieren algo más informal. Pero en realidad, lo que los clientes quieren, Es sentirse seguros. Y la profesionalidad comunica seguridad. Nadie contrata a alguien esperando caos. Exactamente, la gente quiere confiar en que el proyecto será manejado correctamente desde el principio hasta el final. y esa confianza se construye antes de que empiece el trabajo. Lo que significa que el branding es realmente la primera etapa de cada proyecto, aunque no lo parezca. También es importante recordar que la marca no es solo cómo te ves, sino cómo haces sentir a la gente. Porque las emociones son lo que permanecen en la memoria, mucho después de que los detalles técnicos se olvidan. Y esas emociones son las que determinan si alguien vuelve a llamarte años después. Así que, si hay algo que queremos que todos recuerden después de escuchar esta serie completa, es que el branding no es opcional si quieres crecer de manera estable. Es la base que sostiene todo lo demás. Porque puedes mejorar tus procesos, mejorar tu equipo y mejorar tus herramientas, pero si nadie recuerda tu negocio, todo ese esfuerzo se pierde. Y cuando la gente recuerda tu negocio, las oportunidades empiezan a llegar con menos esfuerzo. Y eso es lo que diferencia a los negocios que sobreviven de los negocios que realmente prosperan. Los negocios que prosperan no solo hacen buen trabajo, sino que también construyen una identidad que permanece en la mente de las personas. Gracias por acompañarnos en esta conversación profunda sobre branding en la construcción. Esperamos que esta serie cambie la forma en que ves tu negocio. Mantente enfocado Mantente consistente. y sigue construyendo algo que la gente recuerde. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.